María Teresa nació en La Habana, Cuba, un 22 de marzo de 1956, en el seno de una familia de raíces españolas y tradición acomodada. Desde niña, su vida estuvo marcada por el contraste entre la elegancia de su hogar y la intensidad del mundo que la rodeaba. Sus padres, conscientes de la importancia de la educación y la cultura, le inculcaron un amor profundo por los libros, la música y las conversaciones que desentrañaban los misterios del mundo. En la casa se respiraba un ambiente de curiosidad constante, donde las noticias internacionales eran discutidas como si fueran historias propias, y donde cada visita familiar podía convertirse en una lección sobre historia, arte o política. Pero aquel mundo de estabilidad y privilegio no duró para siempre. La Revolución cubana de 1959 transformó la isla de manera radical, y lo que antes había sido un hogar seguro, se volvió un espacio incierto y lleno de riesgos. La familia de María Teresa tomó la difícil decisión de emigrar a Nueva York, dejando atrás su país natal y todas las raíces que habían cultivado durante generaciones. Para una niña que apenas había aprendido a caminar entre los pasillos soleados de La Habana, aquel traslado fue un salto hacia lo desconocido. Nueva York, con su caos urbano y su ritmo frenético, contrastaba de manera brutal con la tranquilidad de la vida cubana que había conocido. A pesar del cambio, María Teresa se adaptó con una mezcla de resiliencia y curiosidad. En la ciudad aprendió a navegar entre culturas, idiomas y tradiciones distintas. Su espíritu inquisitivo la llevó a destacarse en la escuela, donde no solo absorbía conocimientos académicos, sino que también observaba cómo la sociedad funcionaba y cómo las personas se relacionaban en un entorno completamente diferente al que había conocido. Su adolescencia se desarrolló entre clases de arte, lecturas interminables y viajes de exploración por la ciudad que nunca dormía. Cada experiencia, cada encuentro, parecía prepararla para un destino que aún estaba lejos de imaginar. Fue durante esos años de transición que María Teresa desarrolló un sentido profundo de independencia y fortaleza interior. No era la rebeldía de una joven buscando romper reglas, era más bien la determinación de alguien que sabía que el mundo estaba lleno de posibilidades, y que el valor de una persona no dependía de su lugar de origen, sino de su voluntad y su corazón. Su familia, aunque extrañaba su tierra natal, se convirtió en un pilar que le ofrecía seguridad y guía, enseñándole a valorar la familia como un refugio en medio del cambio constante. Al terminar su adolescencia, María Teresa buscó ampliar sus horizontes. Su pasión por la política y los asuntos internacionales la llevó a la Universidad de Ginebra, en Suiza, donde comenzó a estudiar ciencias políticas. Allí no solo encontró la oportunidad de aprender sobre el funcionamiento del mundo desde una perspectiva académica, sino que también se sumergió en una cultura diferente, con costumbres, idiomas y tradiciones que despertaban en ella una fascinación infinita. Cada día en Ginebra se convirtió en una mezcla de aprendizaje riguroso y descubrimiento personal. El destino, sin embargo, tenía preparado un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Entre pasillos universitarios y reuniones estudiantiles, entre cafés y debates sobre el futuro de Europa, María Teresa cruzaría su camino con alguien que provenía de un mundo completamente distinto, la realeza europea. Pero eso sería solo el principio de una historia que desafiaría protocolos, expectativas y todas las ideas preconcebidas sobre lo que significaba pertenecer a una familia real. Ginebra, con sus calles empedradas y su aire sereno, parecía un lugar de calma eterna, pero para María Teresa, cada día estaba lleno de descubrimientos y sorpresas. Era un crisol de culturas, donde estudiantes de todo el mundo compartían ideas, sueños y ambiciones. Fue en ese ambiente vibrante donde ocurrió un encuentro que cambiaría el curso de su vida. Conoció a Enrique, Gran Duque de Luxemburgo. Al principio, era solo un rostro entre tantos en la universidad. Enrique no era solo un estudiante más. Portaba consigo la elegancia y la presencia que caracterizan a quienes han crecido entre protocolos, ceremonias y la observación constante del mundo. Para María Teresa era fascinante y, al mismo tiempo, intimidante. No había nacido en un palacio, no había aprendido desde la infancia a moverse con gracia en salones oficiales, ni a interpretar las sutilezas del comportamiento aristocrático. Sin embargo, había algo en su mirada, en la manera en que hablaba y escuchaba, que la hizo sentirse inmediatamente conectada con él.
Sus conversaciones empezaron de manera casual, primero sobre estudios, luego sobre política y cultura, y poco a poco sobre la vida misma. María Teresa descubrió que Enrique no era un príncipe distante, sino un hombre curioso, sincero, y con un profundo sentido de responsabilidad hacia su país y su pueblo. Cada encuentro se volvía más prolongado, más íntimo, y la amistad se transformaba lentamente en algo más profundo, aunque ninguno de los dos se atreviera a nombrarlo todavía. El desafío era evidente. Sus mundos eran diametralmente opuestos. Ella venía de una familia de exiliados cubanos que habían aprendido a valerse por sí mismos, mientras que él era heredero de un trono, acostumbrado a las formalidades, los deberes y las expectativas inquebrantables de la realeza europea. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, esta diferencia parecía intensificar la atracción entre ellos. Cada conversación revelaba nuevas facetas de sus personalidades, nuevas razones para admirarse y confiar. María Teresa pronto se dio cuenta de que la relación que estaban haciendo no sería sencilla. La sociedad europea, y en particular las casas reales, tenían normas estrictas sobre con quién podía casarse un miembro de la realeza. La elección de Enrique inevitablemente generaría controversia. Su novia no pertenecía a la nobleza, ni tenía títulos que legitimaran su unión ante la mirada de las cortes y la tradición. Aún así, cada encuentro, cada paseo por las calles suizas, cada café compartido se convirtió en un acto silencioso de desafío, una declaración de que el afecto genuino podía superar barreras aparentemente inquebrantables. Enrique, por su parte, sentía que había encontrado en María Teresa algo que jamás había experimentado. Una compañera que lo veía como persona y no como heredero. Su complicidad crecía con cada conversación, con cada gesto, con cada mirada. Empezaron a soñar juntos, no solo con un futuro compartido, sino con un tipo de vida donde la autenticidad y el amor tuvieran prioridad sobre los protocolos. A medida que la relación se profundizaba, María Teresa tuvo que enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Sabía que su origen latino y su vida como exiliada cubana serían juzgados por quienes valoraban la pureza de linajes y la tradición, pero también comprendía que el amor verdadero no podía someterse a reglas impuestas por la historia o la etiqueta. La decisión de seguir su corazón y aceptar los desafíos que vendrían se convirtió en una determinación silenciosa que la acompañaría a lo largo de los meses siguientes, preparándola para un destino que, aunque inesperado, estaba llamado a marcar la historia de la realeza europea. A medida que la relación entre María Teresa y Enrique se fortalecía, también lo hacía la conciencia de que su amor no sería aceptado fácilmente. La realeza europea, con sus tradiciones centenarias y rígidos protocolos, miraba con desconfianza cualquier vínculo que no respetara las normas establecidas. María Teresa no era solo una extranjera sin título, era una mujer joven, latina y de familia de exiliados, un perfil que chocaba con la percepción de lo que un gran duque debía elegir como esposa. Los rumores empezaron a circular silenciosamente entre los círculos cercanos a la corte. Algunos miembros de la nobleza observaban la relación con escepticismo. Otros, con preocupación abierta. Se cuestionaba si un matrimonio con alguien ajeno a la aristocracia pondría en riesgo la imagen y la tradición de la familia real de Luxemburgo. Enrique, consciente de las tensiones que se estaban gestando, tuvo que tomar decisiones que equilibraban su amor con la responsabilidad de su posición. Cada paso hacia adelante estaba acompañado de debates internos, de noches largas en las que la duda y la esperanza luchaban en su mente. María Teresa también enfrentaba un desafío profundo: adaptarse a un mundo completamente distinto al que conocía. La vida en la realeza no se medía solo por la riqueza o el lujo. Estaba llena de protocolos, de expectativas y de miradas que evaluaban cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Aprender estas reglas era un proceso delicado y exigente. Cada ensayo para saludar, cada práctica para participar en ceremonias oficiales, cada conversación cuidadosamente medida, era un recordatorio de que su amor implicaba sacrificios personales y la necesidad de convertirse en alguien capaz de moverse con naturalidad entre las obligaciones de la corona. A pesar de estos obstáculos, María Teresa y Enrique encontraron fuerza en su conexión. Los momentos que compartían lejos de las miradas curiosas eran sagrados. Paseos por parques suizos, charlas interminables sobre política, arte y filosofía,
risas compartidas en cafés escondidos y la sensación de libertad que les ofrecía simplemente estar juntos. Fue en esos instantes donde se construyó la certeza de que su amor podía superar cualquier resistencia externa. Sin embargo, las decisiones que debían tomar no eran solo personales, tenían implicaciones políticas y sociales. Enrique se enfrentaba a la presión de su familia y de la sociedad. Su elección podía inspirar admiración o provocar críticas feroces. María Teresa, por su parte, sentía el peso de su historia familiar, del exilio y de la responsabilidad de representar su origen con dignidad ante un mundo que aún no la conocía completamente. La determinación de ambos se convirtió en un acto de coraje, un compromiso silencioso de enfrentar la adversidad y desafiar las normas que parecían inamovibles. La pareja también comenzó a pensar en el futuro más allá de su relación inmediata. Hablaban de posibles hijos, de cómo criar a una familia que uniera dos mundos tan distintos, y al mismo tiempo, de cómo preservar su autenticidad frente a las expectativas impuestas por la realeza. Cada conversación era un recordatorio de que su amor no era solo un sentimiento, sino una responsabilidad compartida, un proyecto de vida que requería paciencia, inteligencia emocional y, sobre todo, una fe inquebrantable en el valor de la elección personal frente a la tradición. En este punto, la historia de María Teresa y Enrique ya no era solo la de un romance improbable, era la de dos individuos decididos a desafiar convenciones, a enfrentar críticas y a construir un futuro que nadie podía predecir. El mundo de la realeza estaba a punto de conocer un amor que pondría a prueba la rigidez de sus protocolos, un amor que se negaba a ser definido por linajes, títulos o expectativas sociales. Y mientras los días avanzaban, la certeza de que su unión cambiaría la historia se hacía cada vez más evidente, preparándolos para el siguiente paso, la confrontación directa con la tradición y la declaración pública de su compromiso. Con el amor consolidado entre María Teresa y Enrique, llegó el momento inevitable de hacer pública su relación y considerar un futuro juntos oficialmente. La idea de un matrimonio, que en la intimidad ya había sido discutida y soñada, debía ahora enfrentarse a la realidad de la realeza. Ceremonias formales, aprobaciones familiares y la mirada crítica de la sociedad europea. Cada decisión sobre cómo y cuándo anunciar su compromiso se convirtió en un delicado juego de estrategia, donde un error podía desencadenar críticas devastadoras o incluso poner en riesgo la relación. Enrique se encontró atrapado entre dos mundos, su corazón, que latía con fuerza por María Teresa, y su deber como heredero de un gran ducado. Por primera vez en su vida, debía tomar una decisión que no solo afectaría su felicidad personal, sino también la percepción pública de la monarquía. Sabía que el anuncio del compromiso sería observado con lupa por la prensa, por la familia real y por el pueblo. Cada gesto sería interpretado, cada palabra analizada, y cada apariencia comparada con lo que la tradición esperaba de un miembro de la realeza. María Teresa, por su parte, sentía la presión de adaptarse a un entorno que no le era natural. No se trataba solo de aprender a comportarse según los protocolos, sino de entender un mundo donde cada acción podía tener consecuencias sociales y políticas. Vestir para una ceremonia oficial, saludar a dignatarios, asistir a eventos benéficos y participar en reuniones formales se volvió parte de su nueva rutina. Sin embargo, lejos de ser un simple aprendizaje de etiqueta, cada preparación era una prueba de su compromiso y de su capacidad para mantenerse auténtica en un universo que valoraba más la apariencia que el corazón. La familia de Enrique reaccionó con una mezcla de sorpresa y cautela. Algunos miembros lo apoyaban, convencidos de que el amor genuino debía prevalecer sobre los títulos. Otros, más conservadores, temían que la unión con una mujer sin linaje noble pudiera afectar la imagen del gran ducado. Cada conversación familiar era un delicado equilibrio entre comprensión y tensión, donde la diplomacia personal se volvía tan importante como cualquier estrategia política. María Teresa enfrentaba la resistencia con gracia y determinación, demostrando que su personalidad, inteligencia y empatía podían abrir puertas que la tradición parecía mantener cerradas. Mientras los preparativos avanzaban, la prensa comenzó a interesarse en la historia. Reportajes discretos primero, luego rumores, y finalmente una cobertura más abierta. Cada noticia añadía presión, pero también un cierto orgullo silencioso.
Su historia no era la de una mujer que se conformaba con la invisibilidad, sino la de alguien que se atrevía a cruzar fronteras culturales y sociales. La atención mediática exigía prudencia y paciencia. Cada palabra debía ser medida, cada gesto cuidadosamente planeado. María Teresa aprendió a moverse entre flashes y titulares sin perder su esencia, manteniendo la autenticidad que había conquistado a Enrique desde el primer encuentro. Los preparativos del matrimonio fueron mucho más que logística y decoración. Representaban una negociación constante entre tradición y modernidad, entre expectativas sociales y deseos personales. La ceremonia debía honrar la historia de la realeza, pero también reflejar la unión única de dos personas que provenían de mundos completamente distintos. Cada invitación, cada protocolo, cada detalle del evento fue cuidadosamente considerado, buscando un equilibrio entre la solemnidad que la familia real requería y la calidez que caracterizaba la personalidad de María Teresa. En medio de la tensión, el vínculo entre ellos se fortalecía. Cada desafío enfrentado juntos consolidaba su confianza mutua, recordándoles que, más allá de la ceremonia, lo importante era la decisión compartida de construir una vida basada en el amor y la autenticidad. Y así, mientras la fecha del matrimonio se acercaba, la expectativa crecía, no solo por la unión de dos personas, sino por la posibilidad de que un acto de amor verdadero desafíe siglos de tradición, convirtiéndose en un ejemplo de coraje, resiliencia y la fuerza de seguir el corazón, incluso en los mundos más rígidos. El día que María Teresa y Enrique decidieron hacer pública su relación, la tensión alcanzó su punto máximo. No era solo un anuncio de compromiso. Era un acto que cuestionaba siglos de tradición, que desafiaba protocolos que habían definido la realeza europea durante generaciones. La noticia fue recibida con una mezcla de asombro, admiración y escepticismo. Los medios de comunicación cubrieron el hecho con titulares llamativos, debates y análisis que evaluaban la unión desde todos los ángulos posibles: social, político y cultural. Enrique enfrentaba la mirada de su familia y de su pueblo. Algunos parientes lo miraban con incredulidad, incapaces de comprender cómo un heredero del Gran Ducado podía elegir a alguien fuera de la aristocracia. Sin embargo, otros mostraban respeto por su decisión, reconociendo que el amor genuino tenía un valor que trascendía linajes y títulos. Entre ellos, María Teresa se mantuvo firme, demostrando que no era solo una joven cautivadora, sino una mujer capaz de sostenerse con dignidad frente a la crítica y la sorpresa. Los desafíos no tardaron en aparecer. Las reuniones familiares se convirtieron en escenarios de negociación constante, donde los protocolos se discutían con firmeza y delicadeza. Se cuestionaba cada detalle, desde la elección del vestido hasta la forma de anunciar el compromiso oficialmente. La presión social era intensa, cada paso debía ser medido, cada palabra cuidadosamente seleccionada. María Teresa, consciente de que estaba entrando en un mundo donde cada acción tenía repercusiones, aprendió rápidamente a moverse con elegancia y determinación, sin perder la autenticidad que había conquistado a Enrique. Mientras tanto, la sociedad reaccionaba con opiniones divididas. Algunos veían la unión como un símbolo de modernidad, un ejemplo de que los sentimientos personales podían superar siglos de rigidez aristocrática. Otros, más conservadores, criticaban la elección de Enrique, argumentando que un miembro de la realeza debía mantener la pureza de su linaje y respetar las tradiciones familiares. La pareja, lejos de dejarse intimidar, encontró fuerza en su relación, utilizando cada crítica como un recordatorio de la importancia de mantenerse fieles a sí mismos. En privado, María Teresa y Enrique compartían conversaciones largas sobre el futuro. Discutían cómo equilibrar la vida personal con las responsabilidades públicas, cómo manejar la presión mediática y cómo construir un matrimonio basado en el respeto mutuo y la autenticidad. Cada decisión se tomaba en conjunto, reforzando su complicidad y consolidando la certeza de que estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. A medida que se acercaba la ceremonia, los nervios y la emoción se mezclaban. Cada ensayo, cada preparación, cada detalle logístico recordaba a ambos que su unión no era solo un acto personal, sino también un mensaje al mundo. El amor verdadero podía desafiar la tradición sin perder su esencia. La tensión alcanzó su punto máximo en los días previos al matrimonio, cuando cada gesto, cada palabra y cada mirada
fueron cuidadosamente evaluados por familiares, medios y la sociedad en general. Finalmente, la determinación de María Teresa y Enrique prevaleció. A pesar de los desafíos, a pesar de las críticas y las dudas, la pareja se mantuvo unida, dispuesta a enfrentar las expectativas, a desafiar las normas y a construir un futuro, donde el amor y la autenticidad tuvieran prioridad sobre la tradición. La sociedad y la realeza estaban a punto de ser testigos de un acto que marcaría un antes y un después en la historia del Gran Ducado, demostrando que, incluso en los mundos más rígidos, el corazón podía abrirse paso y redefinir lo que significaba ser verdadero, valiente y humano. El gran día finalmente llegó, y con él, una mezcla de emoción, nervios y expectación. Las calles de Luxemburgo se llenaron de anticipación, pero también de curiosidad. La boda de Enrique con María Teresa no era solo un evento privado, sino un acto que capturaba la atención de un continente entero. Para muchos, simbolizaba un cambio, una ruptura con siglos de tradición que demostraba que el amor podía, efectivamente, trascender protocolos y linajes. María Teresa se preparó con calma y determinación. Cada gesto, cada detalle de su vestido, cada arreglo floral y cada saludo estudiado, reflejaba no solo la solemnidad del momento, sino también la fuerza interna que la había llevado hasta allí. No era simplemente una novia, era un ejemplo vivo de que la autenticidad y la valentía podían abrir puertas que la historia parecía mantener cerradas. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de unir su vida a la de un hombre que, aunque nacido en la realeza, había elegido caminar junto a ella por un camino propio. Enrique, vestido con la formalidad y elegancia que la ocasión requería, respiraba con una mezcla de orgullo y alivio. Orgullo por su elección, por la mujer que había conquistado no solo su corazón, sino también el respeto de quienes dudaban. Alivio porque, después de meses de desafíos y tensiones, finalmente llegaba el momento de oficializar su unión. La ceremonia, celebrada en una majestuosa catedral, combinó la solemnidad de la tradición con gestos que reflejaban la personalidad de ambos, uniendo sus mundos sin borrar sus historias individuales. A medida que pronunciaban los votos, se sentía la emoción colectiva de quienes los observaban. Familiares, amigos y ciudadanos. Cada palabra resonaba más allá de las paredes de la catedral, uniendo no solo a dos personas, sino también a culturas, historias y expectativas. Era un acto de amor que desafiaba normas, pero que al mismo tiempo mostraba que la realeza podía evolucionar sin perder su dignidad. Tras la ceremonia, la recepción se convirtió en una celebración de contraste y armonía. La formalidad de los salones reales se mezclaba con la calidez de la música, la gastronomía y los detalles que recordaban los orígenes de María Teresa. Fue un día donde ambos mundos se encontraron, donde la tradición se encontró con la autenticidad, y donde quedó claro que el amor verdadero podía ser a la vez elegante y humano, solemne y cercano. La reacción de la sociedad fue diversa, pero progresivamente positiva. Muchos comenzaron a admirar la valentía de la pareja, reconociendo que su historia no solo era un romance, sino un mensaje poderoso sobre la fuerza de las elecciones personales y la capacidad de cambiar estructuras establecidas sin romperlas. La prensa internacional destacó la boda como un símbolo de modernidad y apertura, mientras que en la corte se percibía un respeto creciente hacia María Teresa, cuya inteligencia, gracia y autenticidad habían conquistado incluso a los más escépticos. Con el tiempo, la historia de María Teresa y Enrique se consolidó como un legado. No solo porque unieron sus vidas, sino porque demostraron que los corazones pueden abrir caminos donde la tradición parece inamovible. Su matrimonio se convirtió en un ejemplo para futuras generaciones de la realeza y para la sociedad en general. Un recordatorio de que la valentía, el amor y la autenticidad tienen el poder de transformar incluso los mundos más rígidos. Al mirar atrás, María Teresa y Enrique entendieron que su viaje no había sido solo una historia de amor, sino una lección sobre coraje, perseverancia y fe en uno mismo. Habían enfrentado dudas, críticas y desafíos, y aún así, habían elegido permanecer fieles a sus sentimientos y valores. Su historia se convirtió en un símbolo, un testimonio de que cuando el corazón guía las decisiones, incluso los límites impuestos por siglos de tradición pueden ser superados. En la quietud de la noche, tras la celebración, ambos se sentaron juntos, tomados de la mano,
conscientes de que su unión representaba algo mucho más grande que ellos mismos. No era solo un matrimonio, era la culminación de una elección valiente. La demostración de que la autenticidad puede abrir caminos, y de que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar vidas, familias, y quizás, hasta la historia. El 14 de febrero de 2025, Enrique y María Teresa de Luxemburgo celebraron su 44º aniversario de bodas, reafirmando su unión que desafió las normas de la realeza desde el principio. Juntos han formado una familia de 5 hijos y 8 nietos, y han sido testigos de momentos históricos en el Gran Ducado. Enrique, quien asumió el trono en 2000, anunció su abdicación para el 3 de octubre de 2025, cediendo el liderazgo a su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Este acto marca el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa para la familia real. A lo largo de los años, María Teresa ha sido una figura central en la vida pública del Gran Ducado, aunque su presencia también ha sido objeto de controversia, debido a acusaciones de trato autoritario hacia el personal del palacio. Estas críticas llevaron a su exclusión de las decisiones administrativas oficiales, pero no han mermado su estatus como consorte del Gran Duque. Hoy, Enrique y María Teresa disfrutan de su vida juntos, alejados de las presiones del trono, pero siempre comprometidos con su familia y su país. Su historia sigue siendo un testimonio de amor, valentía y la capacidad de desafiar las expectativas para vivir una vida auténtica.